Bien, hoy día tuve un tipo de revelación y claramente esto tiene que ver con la castidad, ¿no? Cada persona es diferente, cada persona es muy diferente y espero que esto lo escuchen las personas que están guiadas, ¿no?, en este camino. Entonces, con esa intención y intencionando filtros y dando una introducción muy larga, voy a hablar de por qué no debemos caer en la lujuria, ¿no? Pero voy a demorar y lo que voy a decir va a ser de forma indeterminada en cierto momento del video, para que los que estén guiados a escuchar el video lo escuchen y los que no lo ignoren, ¿no? Entonces es importante esto y claramente es importante porque nos va a permitir entender un poco cómo funciona la divinidad, ¿no? Es una revelación muy interesante que no debería estar dando de todas formas gratis. Bueno, no es que de forma gratis, sino de forma abierta, es lo que trato de decir, de forma abierta, porque esto es ya un tema bastante delicado. Bien, como ustedes saben, todo está relacionado, ¿no? El dejar las regiones es un proceso relacionado que va a invitarnos a no consumir alcohol, cigarrillos, exceso de redes sociales, que esto es un proceso un poco más complicado porque es una región neutra, pero que es muy delicada, ¿no? Porque un solo video o un solo contenido va a hacer que te pierdas, ¿no? Y la forma en que te pierdes es aleatoria. Entonces en esa aleatoriedad va a llevarte a distintas regiones, ¿no? Entonces es importante que no caigamos en este punto. Bien, entonces empiezo a hablar. Cuando aún siento que no puedo hablar mucho de esto, ¿no? Pero vamos a esperar un poco más para que la gente se aburra y deje el video. De todas formas, la persona interesada en escuchar esto lo va a ver hasta el final y lo va a ver completo también, así que no hay problema. Pero también va a haber personas muy obstinadas que van a querer escucharlo de forma forzada, ¿no? A la fuerza. Y para ello es este filtro. Bien, hoy día tuve un tipo de revelación y claramente esto tiene que ver con la castidad, ¿no? Cada persona es diferente, cada persona es muy diferente y espero que esto lo escuchen las personas que están guiadas, ¿no?, en este camino. Entonces, con esa intención y intencionando filtros y dando una introducción muy larga, voy a hablar de por qué no debemos caer en la lujuria, ¿no? Pero voy a demorar y lo que voy a decir va a ser de forma indeterminada en cierto momento del video, para que los que estén guiados a escuchar el video lo escuchen y los que no lo ignoren, ¿no? Entonces es importante esto y claramente es importante porque nos va a permitir entender un poco cómo funciona la divinidad, ¿no? Es una revelación muy interesante que no debería estar dando de todas formas gratis. Bueno, no es que
de forma gratis, sino de forma abierta, es lo que trato de decir, de forma abierta, porque esto es ya un tema bastante delicado. Bien, como ustedes saben, todo está relacionado, ¿no? El dejar las regiones es un proceso relacionado que va a invitarnos a no consumir alcohol, cigarrillos, exceso de redes sociales, que esto es un proceso un poco más complicado porque es una región neutra, pero que es muy delicada, ¿no? Porque un solo video o un solo contenido va a hacer que te pierdas, ¿no? Y la forma en que te pierdes es aleatoria, entonces en esa aleatoriedad va a llevarte a distintas regiones, ¿no? Entonces es importante que no caigamos en este punto. Bien, entonces empiezo a hablar. Cuando aún siento que no puedo hablar mucho de esto, ¿no? Pero vamos a esperar un poco más para que la gente se aburra y deje el video. De todas formas, la persona interesada en escuchar esto lo va a ver hasta el final y lo va a ver completo también, así que no hay problema. Pero también va a haber personas muy obstinadas que van a querer escucharlo de forma forzada, ¿no? A la fuerza. Y para ello es este filtro. Bien, hoy día tuve un tipo de revelación y claramente esto tiene que ver con la castidad, ¿no? Cada persona es diferente, cada persona es muy diferente y espero que esto lo escuchen las personas que están guiadas, ¿no? En este camino. Entonces, con esa intención y intencionando filtros y dando una introducción muy larga, voy a hablar de por qué no debemos caer en la lujuria, ¿no? Pero voy a demorar y lo que voy a decir va a ser de forma indeterminada en cierto momento del video para que los que estén guiados a escuchar el video lo escuchen y los que no lo ignoren, ¿no? Entonces es importante esto y claramente es importante porque nos va a permitir entender un poco cómo funciona la divinidad, ¿no? Es una revelación muy interesante que no debería estar dando de todas formas gratis. Bueno, no es que de forma gratis, sino de forma abierta, es lo que trato de decir, de forma abierta, porque esto es ya un tema bastante delicado. Bien, como ustedes saben, todo está relacionado, ¿no? El dejar las regiones es un proceso relacionado que va a invitarnos a no consumir alcohol, cigarrillos, exceso de redes sociales, que esto es un proceso un poco más complicado porque es una región neutra, pero que es muy delicada, ¿no? Porque un solo video o un solo contenido va a hacer que te pierdas, ¿no? Y la forma en que te pierdes es aleatoria, entonces en esa aleatoriedad va a llevarte a distintas regiones, ¿no? Entonces es importante que no caigamos en este punto. Bien, entonces empiezo a hablar.
Cuando aún siento que no puedo hablar mucho de esto, ¿no? Pero vamos a esperar un poco más para que la gente se aburra y deje el video. De todas formas, la persona interesada en escuchar esto lo va a ver hasta el final y lo va a ver completo también, así que no hay problema. Pero también va a haber personas muy obstinadas que van a querer escucharlo de forma forzada, ¿no? A la fuerza. Y para ello es este filtro. Bien, hoy día tuve un tipo de revelación y claramente esto tiene que ver con la castidad, ¿no? Cada persona es diferente, cada persona es muy diferente y espero que esto lo escuchen las personas que están guiadas, ¿no? En este camino. Entonces, con esa intención y intencionando filtros y dando una introducción muy larga, voy a hablar de por qué no debemos caer en la lujuria, ¿no? Pero voy a demorar y lo que voy a decir va a ser de forma indeterminada en cierto momento del video para que los que estén guiados a escuchar el video lo escuchen y los que no lo ignoren, ¿no? Entonces es importante esto y claramente es importante porque nos va a permitir entender un poco cómo funciona la divinidad, ¿no? Es una revelación muy interesante que no debería estar dando de todas formas gratis. Bueno, no es que de forma gratis, sino de forma abierta, es lo que trato de decir, de forma abierta, porque esto es ya un tema bastante delicado. Bien, como ustedes saben, todo está relacionado, ¿no? El dejar las regiones es un proceso relacionado que va a invitarnos a no consumir alcohol, cigarrillos, exceso de redes sociales, que esto es un proceso un poco más complicado porque es una región neutra, pero que es muy delicada, ¿no? Porque un solo video o un solo contenido va a hacer que te pierdas, ¿no? Y la forma en que te pierdes es aleatoria, entonces en esa aleatoriedad va a llevarte a distintas regiones, ¿no? Entonces es importante que no caigamos en este punto. Bien, entonces empiezo a hablar. Cuando aún siento que no puedo hablar mucho de esto, ¿no? Pero vamos a esperar un poco más para que la gente se aburra y deje el video. De todas formas, la persona interesada en escuchar esto lo va a ver hasta el final y lo va a ver completo también, así que no hay problema. Pero también va a haber personas muy obstinadas que van a querer escucharlo de forma forzada, ¿no? A la fuerza. Y para ello es este filtro. Bien, hoy día tuve un tipo de revelación y claramente esto tiene que ver con la castidad, ¿no? Cada persona es diferente, cada persona es muy diferente y espero que esto lo escuchen las personas que están guiadas, ¿no? En este camino. Entonces, con esa intención y
intencionando filtros y dando una introducción muy larga, voy a hablar de por qué no debemos caer en la lujuria, ¿no? Pero voy a demorar y lo que voy a decir va a ser de forma indeterminada en cierto momento del video, para que los que estén guiados a escuchar el video lo escuchen y los que no lo ignoren, ¿no? Entonces es importante esto, y claramente es importante porque nos va a permitir entender un poco cómo funciona la divinidad, ¿no? Es una revelación muy interesante que no debería estar dando de todas formas gratis. Bueno, no es que de forma gratis, sino de forma abierta, es lo que trato de decir, de forma abierta, porque esto es ya un tema bastante delicado. Bien, como ustedes saben, todo está relacionado, ¿no? El dejar las regiones es un proceso relacionado que va a invitarnos a no consumir alcohol, cigarrillos, exceso de redes sociales, que esto es un proceso un poco más complicado porque es una región neutra, pero que es muy delicada, ¿no? Porque un solo video o un solo contenido va a hacer que te pierdas, ¿no? Y la forma en que te pierdes es aleatoria. Entonces en esa aleatoriedad va a llevarte a distintas regiones, ¿no? Entonces es importante que no caigamos en este punto. Bien, entonces empiezo a hablar. Cuando aún siento que no puedo hablar mucho de esto, ¿no? Pero vamos a esperar un poco más para que la gente se aburra y deje el video. De todas formas, la persona interesada en escuchar esto lo va a ver hasta el final y lo va a ver completo también, así que no hay problema. Pero también va a haber personas muy obstinadas que van a querer escucharlo de forma forzada, ¿no? A la fuerza. Y para ello es este filtro. Bien, hoy día tuve un tipo de revelación y claramente esto tiene que ver con la castidad, ¿no? Cada persona es diferente,
cada persona es muy diferente y espero que esto lo escuchen las personas que están guiadas, ¿no?, en este camino. Entonces, con esa intención y intencionando filtros y dando una introducción muy larga, voy a hablar de por qué no debemos caer en la lujuria, ¿no? Pero voy a demorar y lo que voy a decir va a ser de forma indeterminada en cierto momento del video, para que los que estén guiados a escuchar el video lo escuchen y los que no lo ignoren, ¿no? Entonces es importante esto, y claramente es importante porque nos va a permitir entender un poco cómo funciona la divinidad, ¿no? Es una revelación muy interesante que no debería estar dando de todas formas gratis. Bueno, no es que de forma gratis, sino de forma abierta, es lo que trato de decir, de forma abierta, porque esto es ya un tema bastante delicado. Bien, como ustedes saben, todo está relacionado, ¿no? El dejar las regiones es un proceso relacionado que va a invitarnos a no consumir alcohol, cigarrillos, exceso de redes sociales, que esto es un proceso un poco más complicado porque es una región neutra, pero que es muy delicada, ¿no? Porque un solo video o un solo contenido va a hacer que te pierdas, ¿no? Y la forma en que te pierdes es aleatoria. Entonces en esa aleatoriedad va a llevarte a distintas regiones, ¿no? Entonces es importante que no caigamos en este punto. Bien, entonces empiezo a hablar. Cuando aún siento que no puedo hablar mucho de esto, ¿no? Pero vamos a esperar un poco más para que la gente se aburra y deje el video. De todas formas, la persona interesada en escuchar esto lo va a ver hasta el final y lo va a ver completo también, así que no hay problema. Pero también va a haber personas muy obstinadas que van a querer escucharlo de forma forzada, ¿no? A la fuerza. Y para ello es este filtro. Bien, hoy día tuve un tipo de revelación y claramente esto tiene que ver con la castidad, ¿no? Cada persona es diferente, cada persona es muy diferente, y espero que esto lo escuchen las personas que están guiadas, ¿no?, en este camino. Entonces, con esa intención y intencionando filtros y dando una introducción muy larga, voy a hablar de por qué no debemos caer en la lujuria, ¿no? Pero voy a demorar y lo que voy a decir va a ser de forma indeterminada en cierto momento del video, para que los que estén guiados a escuchar el video lo escuchen y los que no lo ignoren, ¿no? Entonces es importante esto, y claramente es importante porque nos va a permitir entender un poco cómo funciona la divinidad, ¿no? Es una revelación muy interesante que no debería estar dando de todas formas gratis. Bueno, no es que de forma gratis, sino de forma abierta, es lo que trato de decir, de forma abierta, porque esto es ya un tema bastante delicado. Bien,
Como ustedes saben, todo está relacionado, ¿no? El dejar las regiones es un proceso relacionado que va a invitarnos a no consumir alcohol, cigarrillos, exceso de redes sociales, que esto es un proceso un poco más complicado porque es una región neutra, pero que es muy delicada, ¿no? Porque un solo video o un solo contenido va a hacer que te pierdas, ¿no? Y la forma en que te pierdes es aleatoria, entonces en esa aleatoriedad va a llevarte a distintas regiones, ¿no? Entonces es importante que no caigamos en este punto. Bien, entonces empiezo a hablar. Cuando aún siento que no puedo hablar mucho de esto, ¿no? Pero vamos a esperar un poco más para que la gente se aburra y deje el video. De todas formas, la persona interesada en escuchar esto lo va a ver hasta el final y lo va a ver completo también, así que no hay problema. Pero también va a haber personas muy obstinadas que van a querer escucharlo de forma forzada, ¿no? A la fuerza. Y para ello es este filtro. Bien, hoy día tuve un tipo de revelación y claramente esto tiene que ver con la castidad, ¿no? Cada persona es diferente, cada persona es muy diferente y espero que esto lo escuchen las personas que están guiadas, ¿no? En este camino. Entonces, con esa intención y intencionando filtros y dando una introducción muy larga, voy a hablar de por qué no debemos caer en la lujuria, ¿no? Pero voy a demorar y lo que voy a decir va a ser de forma indeterminada en cierto momento del video para que los que estén guiados a escuchar el video lo escuchen y los que no lo ignoren, ¿no? Entonces es importante esto y claramente es importante porque nos va a permitir entender un poco cómo funciona la divinidad, ¿no? Es una revelación muy interesante que no debería estar dando de todas formas gratis. Bueno, no es que de forma gratis, sino de forma abierta, es lo que trato de decir, de forma abierta, porque esto es ya un tema bastante delicado. Bien, como ustedes saben, todo está relacionado, ¿no? El dejar las regiones es un proceso relacionado que va a invitarnos a no consumir alcohol, cigarrillos, exceso de redes sociales, que esto es un proceso un poco más complicado porque es una región neutra, pero que es muy delicada, ¿no? Porque un solo video o un solo contenido va a hacer que te pierdas, ¿no? Y la forma en que te pierdes es aleatoria, entonces en esa aleatoriedad va a llevarte a distintas regiones, ¿no? Entonces es importante que no caigamos en este punto. Bien, entonces empiezo a hablar. Cuando aún siento que no puedo hablar mucho de esto, ¿no? Pero vamos a esperar un poco más para que la gente se aburra y deje el video.
De todas formas, la persona interesada en escuchar esto lo va a ver hasta el final y lo va a ver completo también, así que no hay problema. Pero también va a haber personas muy obstinadas que van a querer escucharlo de forma forzada, ¿no? A la fuerza. Y para ello es este filtro. Bien, ahora es el punto de decir, cuando tú te masturbas, invitas a una región, desciendes tú mismo, tu alma misma, esa parte consciente que realizó ese acto, desciende a una región, y claro, esa región tiene que permitir la entrada de distintos habitantes de esa región. Entonces, imagina tu cuerpo como un tipo de que pueden habitar varias personas, ¿no? Pero imagínate una conciencia en la que puedan habitar varias personas, porque entraste a esa región. Entonces, una vez que entraste a esa región, necesariamente tiene que haber habitantes de esa región que tienen que entrar. Entonces tu conciencia desciende a esa región y se convierte en un recipiente pequeño de esa región. Entonces tiene que entrar habitantes de esa región. Entonces el punto está cuando te masturbas, ocurre esto, ¿no? Y se llena tu mente, tu emoción, tu corazón, tu cuerpo de impulsos, recuerdos, memorias de toda esa región. Y claro, ahí llega la parte tentativa y inevitable, o bueno, no es inevitable, la parte tentativa y muy fuerte de caer en la tentación, ¿no? Llegan imágenes, deseos, impulsos, pensamientos, tu mismo cuerpo te invita a tocar estas partes eróticas. Entonces lo que pasa acá es que cuando nosotros somos conscientes y no permitimos, ¿no? Porque el día que me masturbé, al día siguiente he podido hacerlo porque no ocurrió nada, y claramente hay un proceso de un día o dos aproximadamente donde te dejan libre, ¿no? Y claro, en esa libertad uno puede caer y puede seguir masturbándose y así terminar en lugares muy terribles. Pero el punto está en que se consciente ese día y no lo hagas, ¿no? No lo haces, y claro, ahí la región va a enviar. Entonces envía diferentes entidades. Por eso el Señor dice, no peques más, porque si no, 7 espíritus o incluso más peores que el que salió van a entrar a ti y van a hacer mucho más daño, ¿no? Entonces es muy interesante porque hay un vigilante. Nosotros, al no masturbarnos al día siguiente, hemos vigilado nuestros actos y no hemos caído en la tentación. Entonces, al no caer en la tentación, hemos estado vigilantes, y el sueño que tuve fue este, ¿no? Yo estaba en mi casa haciendo distintos trabajos y tocan la puerta y abro y empiezan a ingresar bastantes personas, como muchas personas. Entonces empiezan a ingresar y claro, yo sentí una energía de invasión y de mucho caos, no de caos, fue una energía que no me gustaba, me parecía extraña, ¿no? Y empezaron a hablar y a decir cosas tratando de confundirme, y claro, evidentemente esto estaba dormido, no estaba en otro plano de conciencia. Entonces repetí al final, porque no sé qué, no querían salirse, no se estaban hablando en la mesa y estaban hablando, y eran personas que no conocía para nada, nunca las había visto, ¿no? Pero se suponía que eran muy amigables conmigo porque estaban en tipo de iglesia o algo así. Entonces estaban empezando a hablar y luego yo dije, en el nombre de Jesucristo, retírense. Lo repetí como 3 veces. Y en la tercera vez apareció un hombre así de la nada, ¿no? Un hombre apareció, parece que se hizo visible ese hombre, y me miró molesto, ¿no? Me miró molesto y le dijo, vámonos afuera. Entonces le hicieron caso y salieron. Y claro, ahí yo empecé a dudar si era la divinidad que vino a ayudarme o eran
estos yoes, estos deseos, impulsos eran habitantes de esas regiones que iban a mi conciencia, ¿no? Y claro, se fueron, ahí me puse pensativo de quiénes son, por qué y demás, y recordé, ¿no? Que recordé lo que les acabo de decir, de esas regiones y los habitantes, ¿no? Y esta mañana, esto me soñé un día antes, pero este día me soñé que, bueno, no me soñé, no, sino que, bueno, claro, sí, porque no estaba presente, estaba escuchando. Una señora le decía, lo visitamos 2 veces y nos lo llevamos, ¿no? Esto me hizo pensar mucho, ¿no? De qué, por qué, y hablaba con un señor. Entonces ahí yo detecté, ¿no? Jesús, y estaba hablando con bueno, no es un tipo de negatividad, sino que es la reina, ¿no? La madre cósmica que hace que donde ocurre toda la materia. Y porque esto es así, ¿no? Esto es así porque hay una parte de madre y hay una parte de espíritu. Materia y espíritus, básicamente eso se unen, ¿no? Hay un tipo de unión y convivencia. Pero claro, el punto está en que yo ya no puedo masturbarme más. Eso fue como un tipo de no de advertencia, sino como un tipo de decirme que básicamente estaba en falta, ¿no? Estaba en falta. Y que claro, tenía que salir de esa región. Entonces ahora, con la práctica de la reconexión con la divinidad, salí de esa región y claro, estoy haciendo este video. Pero el punto es este, ¿no? Que una vez descubramos que el camino es para pocos, ¿no? Porque, y está bien que sea así, ¿no? Entonces, no, bueno, lo ideal es que lo ideal es incomprensible para mí. No comprendo la magnitud de las cosas espirituales, pero tengo cierta noción de lo que sucede también. Mínima, muy poca, ¿no? Que pido siempre mayor comprensión, pero el punto es ese, ¿no? Si ya estás en este proceso de castidad, no tienes que volver a caer, ¿no? Y claro, porque cuando te masturbas una vez y ves que no pasa nada, lo sigues haciendo, y ese es el grave error. Ese es el error. Pero detrás de eso hay toda una dinámica muy fuerte, hay toda una dinámica espiritual, emocional, psicofísica muy potente, que no la vemos pero existe. Y claro, son procesos. Son procesos. Y bien, eso sería todo. No puedo... Siento que hablé un poco de más también, pero esa es como... Voy a poner bastante filtros para que las personas adecuadas escuchen esto. Pero nada, ¿no? Nos vemos entonces en otro video. Y claro, decirles también que en el primer video sobre la lujuria ya empecé a hablar sobre la lujuria básicamente. Entonces espero que estén intencionados. Y claramente este video es muy especial, ¿no? Es muy especial porque ya es como la consecuencia de muchas cosas, ¿no? Y hay cosas que no he hablado ni debo hablar tampoco, porque no me corresponde a mí. Bien, entonces eso sería todo y nos vemos entonces en otro video. Voy a dejar el video de todas formas para que siga pasando, para las personas que han querido escuchar esto se pierdan. Entonces el video va a durar como media hora más o menos, pero en este preciso momento hemos terminado ya. Bien, hoy día tuve un tipo de revelación y claramente esto tiene que ver con la castidad, ¿no? Cada persona es diferente, cada persona es muy diferente, y espero que esto lo escuchen las personas que están guiadas, ¿no?, en este camino. Entonces, con esa intención y intencionando filtros y dando una introducción muy larga, voy a hablar
de por qué no debemos caer en la lujuria, ¿no? Pero voy a demorar y lo que voy a decir va a ser de forma indeterminada en cierto momento del video, para que los que estén guiados a escuchar el video lo escuchen y los que no lo ignoren, ¿no? Entonces es importante esto, y claramente es importante porque nos va a permitir entender un poco cómo funciona la divinidad, ¿no? Es una revelación muy interesante que no debería estar dando de todas formas gratis. Bueno, no es que de forma gratis, sino de forma abierta, es lo que trato de decir, de forma abierta, porque esto es ya un tema bastante delicado. Bien, como ustedes saben, todo está relacionado, ¿no? El dejar las regiones es un proceso relacionado que va a invitarnos a no consumir alcohol, cigarrillos, exceso de redes sociales, que esto es un proceso un poco más complicado porque es una región neutra, pero que es muy delicada, ¿no? Porque un solo video o un solo contenido va a hacer que te pierdas, ¿no? Y la forma en que te pierdes es aleatoria. Entonces en esa aleatoriedad va a llevarte a distintas regiones, ¿no? Entonces es importante que no caigamos en este punto. Bien, entonces empiezo a hablar. Cuando aún siento que no puedo hablar mucho de esto, ¿no? Pero vamos a esperar un poco más para que la gente se aburra y deje el video. De todas formas, la persona interesada en escuchar esto lo va a ver hasta el final y lo va a ver completo también, así que no hay problema. Pero también va a haber personas muy obstinadas que van a querer escucharlo de forma forzada, ¿no? A la fuerza. Y para ello es este filtro. Bien, hoy día tuve un tipo de revelación y claramente esto tiene que ver con la castidad, ¿no? Cada persona es diferente, cada persona es muy diferente, y espero que esto lo escuchen las personas que están guiadas, ¿no? En este camino. Entonces, con esa intención y intencionando filtros y dando una introducción muy larga, voy a hablar de por qué no debemos caer en la lujuria, ¿no? Pero voy a demorar y lo que voy a decir va a ser de forma indeterminada en cierto momento del video, para que los que estén guiados a escuchar el video lo escuchen y los que no lo ignoren, ¿no? Entonces es importante esto, y claramente es importante porque nos va a permitir entender un poco cómo funciona la divinidad, ¿no? Es una revelación muy interesante que no debería estar dando de todas formas gratis. Bueno, no es que de forma gratis, sino de forma abierta, es lo que trato de decir, de forma abierta, porque esto es ya un tema bastante delicado. Bien, como ustedes saben, todo está relacionado, ¿no? El dejar las regiones es un proceso relacionado que va a invitarnos a no consumir alcohol, cigarrillos,
exceso de redes sociales, que esto es un proceso un poco más complicado porque es una región neutra, pero que es muy delicada, ¿no? Porque un solo video o un solo contenido va a hacer que te pierdas, ¿no? Y la forma en que te pierdes es aleatoria, entonces en esa aleatoriedad va a llevarte a distintas regiones, ¿no? Entonces es importante que no caigamos en este punto. Bien, entonces empiezo a hablar. Cuando aún siento que no puedo hablar mucho de esto, ¿no? Pero vamos a esperar un poco más para que la gente se aburra y deje el video. De todas formas, la persona interesada en escuchar esto lo va a ver hasta el final y lo va a ver completo también, así que no hay problema. Pero también va a haber personas muy obstinadas que van a querer escucharlo de forma forzada, ¿no? A la fuerza. Y para ello es este filtro. Bien, hoy día tuve un tipo de revelación y claramente esto tiene que ver con la castidad, ¿no? Cada persona es diferente, cada persona es muy diferente y espero que esto lo escuchen las personas que están guiadas, ¿no? En este camino. Entonces, con esa intención y intencionando filtros y dando una introducción muy larga, voy a hablar de por qué no debemos caer en la lujuria, ¿no? Pero voy a demorar y lo que voy a decir va a ser de forma indeterminada en cierto momento del video para que los que estén guiados a escuchar el video lo escuchen y los que no lo ignoren, ¿no? Entonces es importante esto y claramente es importante porque nos va a permitir entender un poco cómo funciona la divinidad, ¿no? Es una revelación muy interesante que no debería estar dando de todas formas gratis. Bueno, no es que de forma gratis, sino de forma abierta, es lo que trato de decir, de forma abierta, porque esto es ya un tema bastante delicado. Bien, como ustedes saben, todo está relacionado, ¿no? El dejar las regiones es un proceso relacionado que va a invitarnos a no consumir alcohol, cigarrillos, exceso de redes sociales, que esto es un proceso un poco más complicado porque es una región neutra, pero que es muy delicada, ¿no? Porque un solo video o un solo contenido va a hacer que te pierdas, ¿no? Y la forma en que te pierdes es aleatoria, entonces en esa aleatoriedad va a llevarte a distintas regiones, ¿no? Entonces es importante que no caigamos en este punto. Bien, entonces empiezo a hablar. Cuando aún siento que no puedo hablar mucho de esto, ¿no? Pero vamos a esperar un poco más para que la gente se aburra y deje el video. De todas formas, la persona interesada en escuchar esto lo va a ver hasta el final y lo va a ver completo también, así que no hay problema. Pero también va a haber personas muy obstinadas que van a
querer escucharlo de forma forzada, ¿no? A la fuerza. Y para ello es este filtro. Bien, hoy día tuve un tipo de revelación y claramente esto tiene que ver con la castidad, ¿no? Cada persona es diferente, cada persona es muy diferente y espero que esto lo escuchen las personas que están guiadas, ¿no? En este camino. Entonces, con esa intención y intencionando filtros y dando una introducción muy larga, voy a hablar de por qué no debemos caer en la lujuria, ¿no? Pero voy a demorar y lo que voy a decir va a ser de forma indeterminada en cierto momento del video, para que los que estén guiados a escuchar el video lo escuchen y los que no lo ignoren, ¿no? Entonces es importante esto y claramente es importante porque nos va a permitir entender un poco cómo funciona la divinidad, ¿no? Es una revelación muy interesante que no debería estar dando de todas formas gratis. Bueno, no es que de forma gratis, sino de forma abierta, es lo que trato de decir, de forma abierta, porque esto es ya un tema bastante delicado. Bien, como ustedes saben, todo está relacionado, ¿no? El dejar las regiones es un proceso relacionado que va a invitarnos a no consumir alcohol, cigarrillos, exceso de redes sociales, que esto es un proceso un poco más complicado porque es una región neutra, pero que es muy delicada, ¿no? Porque un solo video o un solo contenido va a hacer que te pierdas, ¿no? Y la forma en que te pierdes es aleatoria. Entonces en esa aleatoriedad va a llevarte a distintas regiones, ¿no? Entonces es importante que no caigamos en este punto. Bien, entonces empiezo a hablar. Cuando aún siento que no puedo hablar mucho de esto, ¿no? Pero vamos a esperar un poco más para que la gente se aburra y deje el video. De todas formas, la persona interesada en escuchar esto lo va a ver hasta el final y lo va a ver completo también, así que no hay problema. Pero también va a haber personas muy obstinadas que van a querer escucharlo de forma forzada, ¿no? A la fuerza. Y para ello es este filtro. Bien, hoy día tuve un tipo de revelación y claramente esto tiene que ver con la castidad, ¿no? Cada persona es diferente, cada persona es muy diferente y espero que esto lo escuchen las personas que están guiadas, ¿no? En este camino. Entonces, con esa intención y intencionando filtros y dando una introducción muy larga, voy a hablar de por qué no debemos caer en la lujuria, ¿no? Pero voy a demorar y lo que voy a decir va a ser de forma indeterminada en cierto momento del video, para que los que estén guiados a escuchar el video lo escuchen y los que no lo ignoren, ¿no? Entonces es importante esto y claramente es importante porque nos va a permitir entender un poco
cómo funciona la divinidad, ¿no? Es una revelación muy interesante que no debería estar dando de todas formas gratis. Bueno, no es que de forma gratis, sino de forma abierta, es lo que trato de decir, de forma abierta, porque esto es ya un tema bastante delicado. Bien, como ustedes saben, todo está relacionado, ¿no? El dejar las regiones es un proceso relacionado que va a invitarnos a no consumir alcohol, cigarrillos, exceso de redes sociales, que esto es un proceso un poco más complicado porque es una región neutra, pero que es muy delicada, ¿no? Porque un solo video o un solo contenido va a hacer que te pierdas, ¿no? Y la forma en que te pierdes es aleatoria, entonces en esa aleatoriedad va a llevarte a distintas regiones, ¿no? Entonces es importante que no caigamos en este punto. Bien, entonces empiezo a hablar. Cuando aún siento que no puedo hablar mucho de esto, ¿no? Pero vamos a esperar un poco más para que la gente se aburra y deje el video. De todas formas, la persona interesada en escuchar esto lo va a ver hasta el final y lo va a ver completo también, así que no hay problema. Pero también va a haber personas muy obstinadas que van a querer escucharlo de forma forzada, ¿no? A la fuerza. Y para ello es este filtro. Bien, hoy día tuve un tipo de revelación y claramente esto tiene que ver con la castidad, ¿no? Cada persona es diferente, cada persona es muy diferente y espero que esto lo escuchen las personas que están guiadas, ¿no? En este camino. Entonces, con esa intención y intencionando filtros y dando una introducción muy larga, voy a hablar de por qué no debemos caer en la lujuria, ¿no? Pero voy a demorar y lo que voy a decir va a ser de forma indeterminada en cierto momento del video para que los que estén guiados a escuchar el video lo escuchen y los que no lo ignoren, ¿no? Entonces es importante esto y claramente es importante porque nos va a permitir entender un poco cómo funciona la divinidad, ¿no? Es una revelación muy interesante que no debería estar dando de todas formas gratis. Bueno, no es que de forma gratis, sino de forma abierta, es lo que trato de decir, de forma abierta, porque esto es ya un tema bastante delicado. Bien, como ustedes saben, todo está relacionado, ¿no? El dejar las regiones es un proceso relacionado que va a invitarnos a no consumir alcohol, cigarrillos, exceso de redes sociales, que esto es un proceso un poco más complicado porque es una región neutra, pero que es muy delicada, ¿no? Porque un solo video o un solo contenido va a hacer que te pierdas, ¿no? Y la forma en que te pierdes es aleatoria, entonces en esa aleatoriedad va a llevarte a distintas regiones, ¿no? Entonces es importante que no caigamos en este punto.
Mm, Bien, entonces empiezo a hablar. Cuando aún siento que no puedo hablar mucho de esto, ¿no? Pero vamos a esperar un poco más para que la gente se aburra y deje el video. De todas formas, la persona interesada en escuchar esto lo va a ver hasta el final y lo va a ver completo también, así que no hay problema. Pero también va a haber personas muy obstinadas que van a querer escucharlo de forma forzada, ¿no? A la fuerza. Y para ello es este filtro. Bien, hoy día tuve un tipo de revelación y claramente esto tiene que ver con la castidad, ¿no? Cada persona es diferente, cada persona es muy diferente y espero que esto lo escuchen las personas que están guiadas, ¿no? En este camino. Entonces, con esa intención y intencionando filtros y dando una introducción muy larga, voy a hablar de por qué no debemos caer en la lujuria, ¿no? Pero voy a demorar y lo que voy a decir va a ser de forma indeterminada en cierto momento del video para que los que estén guiados a escuchar el video lo escuchen y los que no lo ignoren, ¿no? Entonces es importante esto y claramente es importante porque nos va a permitir entender un poco cómo funciona la divinidad, ¿no? Es una revelación muy interesante que no debería estar dando de todas formas gratis. Bueno, no es que de forma gratis, sino de forma abierta, es lo que trato de decir, de forma abierta, porque esto es ya un tema bastante delicado. Bien, como ustedes saben, todo está relacionado, ¿no? El dejar las regiones es un proceso relacionado que va a invitarnos a no consumir alcohol, cigarrillos, exceso de redes sociales, que esto es un proceso un poco más complicado porque es una región neutra, pero que es muy delicada, ¿no? Porque un solo video o un solo contenido va a hacer que te pierdas, ¿no? Y la forma en que te pierdes es aleatoria, entonces en esa aleatoriedad va a llevarte a distintas regiones, ¿no? Entonces es importante que no caigamos en este punto. Bien, entonces empiezo a hablar. Cuando aún siento que no puedo hablar mucho de esto, ¿no? Pero vamos a esperar un poco más para que la gente se aburra y deje el video. De todas formas, la persona interesada en escuchar esto lo va a ver hasta el final y lo va a ver completo también, así que no hay problema. Pero también va a haber personas muy obstinadas que van a querer escucharlo de forma forzada, ¿no? A la fuerza. Y para ello es este filtro.